Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos que ya falta, no tanto musculares, más tranquilos, ¿sí? Así les digo, así no temen que se haga tan largo. Bueno, entonces, de sistema esquelético lo único que nos queda ver son las articulaciones y especialmente las articulaciones sinoviales, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan básicamente que teníamos, según el grado de movilidad, tres tipos de articulaciones, ¿sí? Vamos a tener sinartrosis, poco móvil, ¿sí? Que esas son todas las suturas, articulaciones muy fijas como cómo se articulan los huesos del cráneo, cosas así, que no tienen que moverse. Después tenemos anfiartrosis, que es medianamente móvil. El ejemplo, único ejemplo realmente que se toma en cuenta son las articulaciones vertebrales, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué parece que uno tiene bastante movilidad en la columna? En realidad, si uno considera cada cuerpo vertebral con el que está arriba y con el que está abajo, no hay mucho movimiento. Pero piensen que capaz si rota un grado cada vértebra termina siendo en total un movimiento bastante visible, ¿sí? Por eso no es que es tan móvil cada articulación, sino que el conjunto de articulaciones le dan bastante eh, movilidad a la columna vertebral, ¿sí? Y por último tenemos las diartrosis, que son las más móviles. Todos los movimientos que podemos apreciar fácilmente en general en los brazos, manos, piernas, son diartrosis y todas las diartrosis son articulaciones sinoviales. Sinovial es un medio imperfecto. Creo que esto les había contado, es decir, que tiene bolsa sinovial. ¿Sí? Eso es básicamente que es sinovial. ¿Y cómo son estas articulaciones? Bueno, tenemos el hueso, básicamente, o el par de huesos que se va a unir, que tienen su respectivo cartílago articular, ¿sí? Vamos a ponerle acá C de cartílago, ¿sí? ¿Y qué va a haber? Va a haber una bolsa, ¿sí? Que va a ser la cápsula sinovial. Acá adentro va a estar el líquido sinovial, ¿sí? Ovial viene de ovo, de huevo, ¿sí? Por eso le dicen así porque tiene, si abren una articulación de esas, sale un líquido parecido al del huevo, ¿sí? Que es un líquido espeso, lubricado, que hace que tenga bastante movilidad, se imaginan, ¿no? Digamos, no hay nada sólido interpuesto, ¿sí? Bien. Y cosas importantes, bueno, acá tenemos una membrana sinovial que secreta el líquido. Y también tenemos
siempre rodeando estas articulaciones varias cosas que la refuerzan, ¿sí? Porque si no sería demasiado móvil. Y esto en general se llama ligamentos, ¿sí? Los ligamentos limitan el movimiento de estas articulaciones y las mantienen fijas, ¿sí? Si no, sería muy vulnerable. Bien, entonces, ¿alguna duda con la estructura de, de estas articulaciones? ¿No? Fenómeno. Entonces ahora lo que vamos a ver es los tipos de articulación sinovial, ¿sí? Hay 6 tipos. Y acá les voy a dar con ejemplos, ¿sí? Tenemos la esferoidea, ¿sí? Que es la más móvil, ¿sí? Ejemplos, vamos a tener el hombro, ¿sí? La articulación del hombro es el mejor ejemplo, porque es súper móvil. ¿Y qué características tiene esta? Bueno, es básicamente, imagínense, un hueso va a ser de esfera, ¿sí? Y el otro hueso va a tener un receptor para la esfera, ¿sí? Entonces permite moverse en cualquier sentido, ya sea abducción, aducción, flexión, extensión, y también permite los dos tipos de rotaciones, ¿sí? Rotación interna y externa. Por eso se llama multiaxial, ¿sí? Porque permite moverse en todos los ejes. Entonces, después tenemos la otra que es multiaxial, es las articulaciones planas o deslizantes. No sé cómo la vieron allá. Las articulaciones planas no generan tanto movimiento, sino que generan deslizamiento. No se ve el movimiento. Ejemplo de articulaciones planas, todas las articulaciones que hay entre los huesos del carpo en esta región. Ven que si uno aprieta fuerte acá, algo se desplaza en los huesos. No sé, aprieten así, prueben a hacer así y palparse esta zona. Van a ver que hay algún movimiento de los huesos. Pero es un deslizamiento, no es que gira, rota, flexiona, extiende, ¿se entiende? Los movimientos de las articulaciones planas son deslizamientos simplemente, ¿sí? Le da cierta movilidad. Otro ejemplo es la articulación entre la clavícula y la escápula. Ven que si uno mueve así es un poco móvil, pero no van a ver ningún movimiento de rotación o algo así, ¿sí? Simplemente se desliza, como dos superficies planas que hacen esto, ¿sí? Bien, estas dos son las multiaxiales, ¿sí? Se mueven en cualquier plano. Después tenemos biaxiales, o sea que se mueven en dos planos. Y acá tenemos las condilias, que son, vamos a poner como ejemplo, la radiocarpiana. La articulación radiocarpiana es esta, es la articulación entre el radio, ¿sí? Acá, y el carpo, ¿sí? Que tiene esta forma, básicamente. Tenemos el radio, ¿sí? Y acá están los huesos del carpo articulándose con el radio. Ven que tiene forma como un valle y esto que vendría a formarse sería como un cóndilo, ¿sí? Una prominencia. Y a diferencia de la esferoidea no permite todos los movimientos.
Ven que la articulación de la muñeca permite abducción y flexo-extensión. Pero si yo quiero rotar esta articulación, no puedo. Me rompo la muñeca, básicamente. ¿Sí? Por eso se dice biaxial. Otro ejemplo biaxial. DI, diaxial. Claro, dos ejes, se mueven dos Di. sentidos. Abducción, flexo, extensión. ¿Sí? Después tenemos las articulaciones de encaje recíproco. Recíproco. Que estas tienen forma. Una es como una cuenca y la otra también, pero se enganchan así. ¿Se entiende? Entonces permite que se desplace así o así. ¿Sí? El ejemplo que se tienen que saber sí o sí es la articulación del primer metatarsiano, o sea, este hueso. Siempre los dedos se cuentan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Es decir, el metatarso del pulgar con el trapecio, ¿sí? Del carpo. A veces en alguna bibliografía lo ponen también con el escafoides, ¿sí? Pero no importa tanto el nombre, lo que me importa es que se sepan que es la articulación que está acá, ¿sí? Con el primer metatarsiano. ¿Y por qué es distinta esta articulación a estas? Bueno, es la que nos permite hacer la oposición del pulgar, ¿sí? Es un movimiento muy, muy singular y prácticamente exclusivo de nuestra especie. Tengo entendido que los pandas también lo hacen, los osos. Pero, pero bueno, es raro, ¿sí? Y bueno, básicamente acá nos está permitiendo hacer una suerte de rotación y ciertos movimientos que, tipo también flexión, extensión, que en comparación con las articulaciones con los otros metacarpianos, que son planas, no se pueden hacer. Ven que la articulación con el segundo metacarpiano no me permite hacer ningún movimiento prácticamente, ¿sí? Es plana, casi no se mueve. En cambio, la primera sí, da mucha movilidad, ¿sí? Bien, esta es la más complicada de entender, me parece. Y después tenemos las otras dos que son monoaxiales, es decir, que se mueven en un solo eje, que son la troclear, ¿sí? Codo, por ejemplo, o falanges. Fíjense que las falanges entre sí, no la articulación metacarpofalángica, que sería esa es condilia, ¿sí? Nos permite hacer muchos movimientos. Pero la articulación entre dos falanges nos deja hacer solo este movimiento, ¿sí? Flexo-extensión, como el codo. Solo puedo extender o flexionar, no voy a rotar, no voy a aducir, ¿sí? Y la última es la trocoide, ¿sí? La trocoide es también uniaxial, pero lo que permite hacer es rotaciones, ¿sí? Y acá van a tener dos ejemplos. La radiocubital, ¿sí? O sea, la articulación entre estos dos huesos. Vieron que cuando yo prono, básicamente estoy rotando el radio sobre el cúbito, ¿sí? Uno gira sobre el otro. Ese es un ejemplo. O la articulación entre el atlas y el occipital.
¿Qué es el atlas y qué es el occipital? Bueno, el occipital es el hueso de la base del cráneo que contacta con las vértebras, ¿sí? Y el atlas es la primera vértebra cervical, o sea, la que está más superior. O sea, estamos hablando de la articulación entre la columna vertebral y el cráneo, ¿sí? Es decir, la articulación entre el atlas y el occipital. Esta articulación es la que nos permite girar en esta dirección, ¿sí? Ven que lo único que hago es rotar, ¿sí? La, las superficies lo que son como así, es como un palo metido en un agujero que permite girarse de esta manera, ¿sí? Por eso rotación interna, rotación externa es lo que permite. Bien. ¿Alguna duda con articulaciones? No, nada. Bueno, fenomenal. Entonces, ya estamos con sistema esquelético, ¿sí? Si quieren continuamos, si quieren podemos hacer un descansito de 5 minutos o algo, pero como quieran. ¿Qué me dicen? ¿Seguimos? No escucho mucho. Solo escucho una perrita ladrando. Bueno, vamos a continuar entonces, si nadie dice nada. Vamos a arrancar con sistema muscular, que es un poquito más corto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que saber de sistema muscular? Bueno, cómo funciona el músculo, ¿sí? Cómo funciona, no la función que tiene, ¿sí? Las funciones básicamente podemos atribuir unas cuantas, pero vamos a decir movimiento, ¿sí? Voy a escribirlo. Generación de temperatura y también interviene la mantención de la postura, ¿sí? Yo no podría estar sentado de esta forma si no existiera unos músculos que mantienen el tono, ¿sí? Entonces, estas son las funciones, ¿sí? Pero la gran pregunta es cómo funciona, ¿sí? Entonces, tenemos el músculo, ¿sí? Después vamos a tener los huesos, ¿sí? Vamos a imaginar que acá tenemos un hueso y acá otro. Voy a poner H de hueso. ¿Se acuerdan qué era lo que unía el músculo al hueso? Lo expliqué en la clase pasada. Si no se acuerdan, no pasa nada. Empieza con ten y termina con don. El tendón, ¿sí? Acá tenemos unidos el músculo al hueso, ¿sí? A través de este tejido conectivo que son los tendones. También hay otro tejido conectivo que envuelve al músculo, que se llama fascia. Este no lo mencionan en las diapos que vi de Barceló, pero está bueno que lo vayan sabiendo, ¿sí? Entonces, el músculo solo puede contraerse, ¿sí? No puede estirarse de por sí. La única función que puede ejercer es contracción, ¿sí? A lo sumo se estira cuando deja de contraerse, ¿sí?
Bueno, eso que está haciendo María, en realidad es que se está contrayendo el antagonista, ¿sí? Por eso se estira el otro. Pero cuando llega el impulso nervioso, la única orden que le podemos dar a un músculo es que se contraiga, no que se estire, ¿sí? Y para eso, como decíamos, necesitamos que llegue un impulso nervioso, ¿sí? Acá vamos a tener que llegar con los nervios, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en un movimiento, ¿qué es lo que pasa? Hay un impulso nervioso que llega al músculo, que hace que se contraiga. Cuando se contrae el músculo, jala de los huesos y eso es lo que genera el movimiento, ¿sí? Básicamente. El único lugar donde hay contracciones musculares que generan un movimiento y no están anclados a huesos es en la lengua. Por eso la lengua puede cambia de forma, pero no genera ningún movimiento particular, ¿sí? Los movimientos de desplazamiento sí están adheridos a un hueso. Bien, entonces, la parte del hueso es bastante entendible como al contraerse genera movimiento del hueso. Ahora tenemos que ver esta parte que es bastante misteriosa en general para la gente, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Básicamente lo que pasa es que viene la terminal del nervio a lo que se llama la placa o unión neuromuscular, ¿sí? Y lo que hace es liberar neurotransmisores, ¿sí? Que lo que van a hacer básicamente es que mandan una señal a unos receptores, ¿sí? Receptores son cualquier cosa que reciba la señal, ¿sí? Y esto hace que se abran canales que hacen que ingrese calcio, ¿sí? Sobre todo calcio. Este cambio, ¿sí? Que entrando iones, ¿sí? Están entrando partículas con carga eléctrica, hace que cambie el voltaje, ¿sí? Si no saben qué es voltaje, no importa. O sea, piensen simplemente que es una señal eléctrica, ¿sí? Hay cambios eléctricos. ¿Se entiende? Y estos cambios eléctricos se sensan adentro de la célula muscular y hacen que el retículo endoplasmático liso, no sé si llegaron a ver esto en biología, REL, libere más calcio todavía, ¿sí? Entonces, básicamente lo que pasa es que el calcio aumenta mucho en la célula muscular cuando se da la señal, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? O sea, la señal lo que hace es hacer que se libere calcio adentro de la célula muscular. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? ¿Alguna duda? Bueno, ok. Entonces, se liberó calcio. ¿Y qué pasa con el calcio? Bueno, para eso tenemos que investigar un poquito cómo está organizada la fibra muscular, ¿sí? Primero nos ponemos en perspectiva. Un músculo es un conjunto, si lo cortamos a la mitad, así, es un conjunto de fibras, ¿sí? Fibras musculares.
Cada fibra es una célula, ¿sí? De ahora en más, si quieren, para medicina, pueden abreviar célula así. Es muy práctico. Cada fibra es una célula y las fibras son igual de largas que el músculo entero, ¿sí? Piensen que una célula es algo muy chiquito, ¿sí? Pero son muy largas estas células. Dentro de cada célula hay varias unidades, ¿sí? Que son contráctiles. Cada una se puede contraer. Y estas se llaman sarcómeros. Esta es la Dentro de cada célula. Sí. O sea, cada fibra muscular tiene varios sarcómeros, ¿sí? Que es la unidad contráctil. Vamos a ver cómo es un sarcómero. El sarcómero básicamente tiene esta forma, ¿sí? Son fibrillas de actina que son fibras finas, tienen un esqueleto de actina y en el medio tiene fibras de miosina. Bien, cada sarcómero está dividido en esta región que es la zona línea Z, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede básicamente? Estas fibras de miosina tienen una cabecita acá en los extremos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando llega el calcio, ¿sí? Vamos a imaginar que ingresó calcio, ¿sí? Se liberó calcio en la célula. Entonces, cuando se une al calcio, esta cabecita cambia de conformación, ¿sí? Y se pone en este sentido, ¿sí? Si antes estaba bien desplegada, así, ahora como que se plegó, ¿sí? Y eso hace que se arrastren las fibras de actina acercándose, ¿se entiende? Yo no entendí, no. A ver, imagínate que tenemos acá actina, ¿no? Y acá miosina. Cuando llega el calcio, lo que hace es hacer así, ¿entendés? Entonces, si acá teníamos dos fibras de actina, ¿sí? Hicieron esto, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Es difícil de dibujar. Bueno, entonces, si eso queda claro, lo que hace el calcio es básicamente cambiar la conformación de la miosina, lo cual acerca las fibras de actina y termina contrayéndose el sarcómero, ¿sí? Cada sarcómero es muy pequeño, pero imagínense miles de millones de sarcómeros haciendo esto, puede llegar a tener bastante fuerza, ¿sí? ¿Y dónde está el gasto de energía? Porque todos sabemos que cuando uno contrae los músculos, hace ejercicio, hay gasto de energía, ¿sí? Bueno, el gasto de energía está no en esta fase, sino cuando se restablece la posición inicial, ¿sí? Para volver a esta posición, ahí maté un mosquito, gasté ATP, ¿sí? Bien, ¿está clara esta explicación? No es tan sencillo de entender, así que pueden preguntar tranquilas, tranquilos. Bueno, ninguna pregunta.
Entonces, seguimos. Bien, entonces, ahí está el gasto de ATP, por lo cual esto contribuye a una de las cosas, una de las funciones que dije, que es que genera calor, ¿sí? Calor. ¿Por qué se genera calor? Porque, bueno, las mitocondrias para generar ATP gastan, o sea, generan calor porque el proceso no es tan perfecto, entonces libera energía calórica. Y esa energía calórica la aprovechamos en el cuerpo para mantener la temperatura corporal, ¿sí? Bien, entonces, esto es todo lo que tiene que ver con los movimientos, ¿sí? Ahora tenemos que, algo que tienen que tener en cuenta, un concepto importante es lo que es la unidad motora, ¿sí? Es el conjunto de una neurona con todas las fibras musculares a las cuales estimula, ¿sí? Es decir, tenemos una neurona, tenemos una neurona, ¿sí? Que va a estar dando inervación a varias fibras, ¿sí? Entonces, todo este conjunto es lo que se llama unidad motora, ¿sí? Eso es importante más para fisiología porque a veces se estudia qué región, qué grupos neuronales generan tal movimiento, ¿sí? Y se estudia así por unidades motoras, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver, una vez que está claro lo del movimiento, vamos a ver lo que son los distintos tipos de movimiento que se puede generar en el músculo, ¿sí? O distintos tipos de contracción. Tenemos contracción espasmódica, ¿sí? La contracción espasmódica es la que hay con los tics. ¿Vieron cuando una persona hace como así, involuntariamente? Bueno, eso es una contracción espasmódica, ¿sí? No es regulada y se da intermitentemente. Después tenemos contracción tetánica, ¿sí? La contracción tetánica es muy prolongada y no puede relajar, ¿sí? Esta es patológica, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama tétanos, en la cual se contraen todos los músculos y como se contrae también el diafragma, no podemos respirar, llevando a la muerte, ¿sí? Y bueno, el nombre tetánico viene de ahí, ¿sí? Es una contracción que se sostiene en el tiempo y no relaja, ¿sí? Pero estas dos que les mencioné no son fisiológicas, ¿sí? O sea, uno no las hace naturalmente. Después sí tenemos contracciones fisiológicas como la isométrica, ¿sí? Que la isométrica es, por ejemplo, yo sostengo esta taza, ¿no? Sostengo la taza. Bueno, mi músculo, ¿sí? Este músculo tiene cierto tono para sostener la taza. No mucho porque es liviana. Pero eh, para que no se mueva en ningún sentido, tengo que contraer los músculos, ¿sí? Eso es la contracción isométrica, o sea, no hay movimiento, ¿sí?
mantiene un tono que permite sostener la posición. ¿Sí? Otro ejemplo que da mucho es, ¿vieron el mozo en un restaurante que está ahí esperando con la bandeja? Bueno, eso es contracción isométrica. Después tenemos contracción isotónica, ¿sí? Que es todas las contracciones que se manifiestan con extensión o contracción del músculo en su longitud, ¿sí? Es decir, el bíceps, saben que es un músculo que permite flexionar el antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Entonces, una contracción isotónica sería esto, y acá se dice contracción isotónica concéntrica, o sea, estoy yendo para el centro, ¿sí? Ahora también yo podría contraer, pero que haya una fuerza más grande que me empuje hacia afuera, ¿sí? Ahí estoy contrayendo el bíceps, pero me está ganando esta fuerza. Entonces eso se lo llama contracción excéntrica, ¿sí? O sea, hay dos tipos de contracciones isotónicas, la concéntrica y la excéntrica, ¿sí? También es importante para entender esta parte, ¿sí? Que cuando recordamos el esquemita del músculo, ¿sí? Los dos huesitos y los tendones, acá siempre va a haber, como en este caso, un hueso que se va a mover más que el otro, ¿sí? En este caso, cuando se contrae el bíceps, se mueve más todo lo que es el antebrazo y el brazo se queda fijo, ¿sí? Por lo tanto, si acá decimos que esto es el brazo y esto es el antebrazo, en ese caso, este tendón se va a estar insertando en el origen, ¿sí? El origen es el punto de anclaje del músculo con menor movimiento, ¿sí? Cuando se contrae el músculo. Mientras que el punto de anclaje en el hueso que más se mueve se lo llama la inserción, ¿sí? Entonces, el bíceps vamos a decir que se inserta en el antebrazo, ¿sí? Siempre se dice más específico, pero para que tengan una idea, es así, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay algo que mencionamos también, que es básicamente que el bíceps y el tríceps, ¿sí? El tríceps es el músculo que está acá, ven que tienen función apuesta. El tríceps, cuando lo contraigo, extiende el codo. El bíceps, cuando lo contraigo, flexiona, ¿sí? A esta relación de que hacen el movimiento opuesto se lo llama antagonista, ¿sí? Y según cuál gane, cuál esté haciendo más fuerza en un momento, va a generar movimiento para una dirección o para otra, ¿sí? Si gana el tríceps, entonces extiendo. Si gana el bíceps, contraigo. Siempre tienen un tono, ¿sí? Nunca están sin ningún tono. ¿Se entiende? Y después otra relación importante es cuando apoya, ¿no? Digamos, nosotros tenemos el bíceps, pero también acá abajo hay otro musculito que es el músculo braquial, que hace lo mismo, flexiona, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que hay sinergismo, ¿sí? Son músculos que se apoyan para hacer el mismo movimiento, ¿sí? Voy a cortar porque se está terminando la reunión. Ahí les mando otro link y terminamos.